Muy buenas noches. Es jueves, es 30 de septiembre del 2021 y soy Luis Medina Lizalde saludándolo desde un Zacatecas muy acariciado por la lluvia. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Hay prevista una conversación con un abogado bueno, que representa bueno, que promovió una denuncia fuerte por corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Zacatecas. Vamos a hablar con Jorge Rada más o menos a la mitad de esta emisión. Y también le tenemos una serie de datos acerca de la crisis por no pago que hay aquí en Zacatecas. Vamos a ver qué actualizaciones hay. Por lo pronto le damos a conocer que la librería El Árbol le recomienda El Salmo Fugitivo, que es una antología de poesía religiosa latinoamericana del siglo XX, eh, cuya selección y prólogo corresponde a Leopoldo Cervantes. Esto pues es la recomendación de esta librería que le vende libros usados a los zacatecanos en pleno centro histórico. El tema del COVID: se reportan 67 contagios en las últimas horas en el estado de Zacatecas, en las últimas 24 horas. 20 en Fresnillo, el resto, bueno, Fresnillo se lleva la mayor parte porque los demás tienen cifras muy diseminadas. 8 Sombrerete, que es el segundo lugar, Zacatecas tiene 7. Así es que hay una tendencia, por lo pronto queda en evidencia que los temores que se manifestaron cuando se programa la actividad presencial escolar no se confirmaron, afortunadamente. Hay temores, pues una parte normales, pero otra parte de esos temores fueron sembrados con el charlatanismo con que se ha tratado la pandemia, de parte particularmente de la gente que hace política partidista con el tema. En otro, por ejemplo, de estos 67 contagios, 57 son comunitarios, pero, o sea, 10 fueron por contacto con positivo, pues con gente contagiada. 3 están graves y 2 hospitalizados pero estables. Hay 4 personas fallecidas, todas prácticamente de adultos mayores. Son de Zacatecas, Fresnillo y Villanueva. Hay comorbilidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo. Pero también falleció una mujer muy joven de 29 años de Villadecos. Era paciente inmunosuprimida. Ella era pues una mujer que no aguantó el COVID dada su circunstancia de vulnerabilidad intensa. Hoy la violencia sigue dándole malas noticias a los zacatecanos. Dos huijáricas o huicholes, como nosotros los conocemos aquí en nuestra región, 2 de los 6 que están desaparecidos, según fue dado a conocer el pasado lunes, fueron encontrados hoy en la carretera que conecta la cabecera de Montescobedo, Zacatecas, con Mezquitic, Jalisco. Es una carretera que se recorre mucho por prácticamente, aunque Mezquitic está formalmente integrado a Jalisco, pues tiene una gran interacción con Zacatecas, con esa región. 6 huicholes, les recuerdo, 6 huijáricas, trabajaban en calera, en la cosecha.
termina su actividad y regresan a Mezquití, Jalisco, de donde son originarios. Y en su tránsito, justamente en ese tramo de la carretera entre Montescobedo y Mezquitic, desaparecieron. Se da a conocer la desaparición, pero familiares de las víctimas, de los desaparecidos, no quisieron que se difundiera al público, entonces solo se conoció entre corporaciones, solo se compartió la información, las imágenes, las fotografías, y bueno, finalmente en las últimas horas se encontraron a dos de estos cuerpos colgados de un árbol. Fueron ejecutados a balazos, según la información oficial, y luego de ejecutados fueron colgados de un árbol. De los 6, 2 son menores de edad, uno de 15 y otro de 16 años. Son jóvenes todos, pero 2 menores de edad. Y bueno, estamos en espera de mayor información, de mayor precisión, qué pasó con los otros 4, quiénes son y sobre todo, cuándo agarran a esos criminales, ¿verdad? Indigna pues estos episodios. Hoy también en una panadería en Guadalupe, Zacatecas, fue ejecutado a balazos una persona solamente identificada en el boletín oficial como Andrés N., de 71 años de edad, que era el propietario de esa panadería, por cierto, sobre la avenida de la Defensa Nacional, en Guadalupe, Zacatecas, muy cerca de la sede de la 11ª Zona Militar. Eso fue pues, en pleno día, a la 1 de la tarde con 30 minutos de hoy jueves, cuando sujetos armados dispararon en contra de la víctima, que quedó tirado en vía pública, boca arriba, pegado a una camioneta. ¿Y sabe qué pasó? Se pelan los criminales. No me explico cómo Zacatecas no ha desarrollado capacidad de reacción rápida. Sucede a unos cuantos metros de la zona militar, por favor. ¿Verdad? Zacatecas debería tener instalados dispositivos de contención, de fugas a las salidas de las ciudades como son Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Jerez, con los progresos que hay para la comunicación instantánea entre distintas corporaciones, con la ubicación estratégica de patrullas de manera preventiva, con las famosas cámaras de videovigilancia, pues deberían darnos las buenas noticias. Y por otro lado, siguen lamentablemente esa oscuridad de Andrés N., de 71 años de edad. Creo que son criterios muy equivocados desde mi punto de vista. Supongo que son lineamientos que obedecen a una idea que yo considero muy equivocada del garantismo, que está afectando mucho la claridad informativa con la que debiera comunicarse este tipo de hechos. Bueno, en Zacatecas declara la res Fátima Encina Arroyo, que es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, que hay 8 carpetas de investigación por el delito de aborto, pero según la resolución de la Suprema Corte, estas deben ya concluir, ya la declaró, ya la Suprema Corte declaró tajantemente que es inconstitucional la penalización del aborto. Creo que en ese sentido falta también, hay que decir, creo que ya pueden estar poniendo en libertad antes, ese es mi criterio por la jerarquía de las normas, antes de que a la legislatura se le prenda el foco y armonice
la legislación penal aplicable al caso aquí en el estado de Zacatecas, ¿verdad? Este, eh, Porque aquí agrega, dependiendo cómo se plantea en la legislatura una reforma y se apliquen las reglas de aplicación, ¿verdad? Creo que esa lentitud no procede, creo que puede tener fundamento constitucional el ya dar por concluidas esas carpetas de investigación a partir de ya, porque la lógica de la legislatura es la de la tortuga compitiendo con el conejo, con la liebre, en términos de la velocidad, ¿verdad? Se quedan muy rezagadas. Bueno, pues una noticia increíble. En Zacatecas pasan cada cosa. Por el amparo de un profesor se detuvo un proceso de asignación de plazas para telesecundarias. Hoy se da a conocer por parte de Yair Plancarte Martínez, jefe del Departamento de Secundarias Estatales de la Secretaría de Educación en Zacatecas, que sobre la liberación de las plazas definitivas y temporales para telesecundarias, porque ya se resolvió el amparo que interpuso el exdiputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez. Por cierto, el resolutivo del juez es adverso para el exdiputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez. Entonces, ya pueden proceder. Fíjense nada más qué caos hay en la actividad educativa en el estado de Zacatecas. Un verdadero problema porque se combinan varios factores. En otro orden de ideas, estamos por saber qué está sucediendo con el asunto del pago. Eh, eh, Anuncia el gobernador a través de un comunicado, esto lo tomamos de Colmena, del ese medio digital, Colmena Informativo, a través de un comunicado informa que este jueves 30 de septiembre inició el pago de la primera quincena del mes para personal educativo. Hoy se vence la segunda quincena. No sabemos si también se les está pagando la segunda quincena, porque creo que a los que se les adeuda se les deben pagar dos quincenas, porque una ya viene atrasada, y que también se realizará el pago de la segunda quincena. Bueno, así es que creo que todo eso va en camino. Hoy el gobernador David Monreal se reunió en el auditorio con algunos docentes para informarles su estrategia para resolver la quiebra financiera heredada por las últimas administraciones. Bueno, una situación de colapso de las finanzas públicas. Quiebra es un concepto mercantil no aplicable para la administración pública, pero bueno, en sentido figurado se usa el término para describir una situación de colapso de las finanzas públicas, que será un tema en el que hay que abordar mucho. Ese es un tema que tenemos que desmenuzar, transparentar, para iniciar otro ciclo en la historia de Zacatecas. Les dijo el gobernador, según la información oficial, que la primera de dos etapas consiste en el acercamiento que tuvo con los secretarios de Gobernación y de Educación, lo que, según dijo, permitió el pago de las dos quincenas pendientes. El segundo punto es lograr la federalización de la nómina educativa, es decir, que en el paquete económico del 22 se contemple el recurso para el pago magisterial de todo el año. Bueno, eh, y en ese contexto David Monreal anticipa que Zacatecas requiere de 2.800 millones de pesos estatales para nómina educativa y no los tiene. Bueno, hemos de decir, este, aquí también asegura que no está dispuesto a contratar más deuda o pedir adelanto de participaciones como solución fácil. Aquí creo que
anunció su compromiso de transparentar los malos manejos que se han hecho en el sector educativo y en el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Y pues Óscar Castruita, en su cuenta de Facebook, él es el líder de la sección 58 del Magisterio, manifiesta que su gremio no levantará el paro de labores hasta no estar seguro del cumplimiento de pago de todos sus integrantes. Hasta ahora se desconoce si habrá pago para trabajadores activos de ISTESAC y para sus jubilados y pensionados. De igual manera, no se sabe si permanecerá el plan de contingencia salarial, es decir, que no se pagará la nómina completa, sino únicamente hasta donde haya capacidad de pago a partir de las categorías laborales más bajas. Hoy nos visitaron aquí en su casa 3 empleados de confianza. Los 3 hombres nos pidieron que no debiéramos a conocer, pero que están citando a empleados de confianza, que les piden pues que vayan, lo citan y pues está por saber de qué se trata apenas el asunto. Pero bueno, creo que el problema todavía no tiene, está en curso. Apenas nos reportan que en Banorte ya liberaron pagos para profesores, pero no saben si para todos o si nada más a los que ya les habían pagado en la ocasión anterior, porque las personas que nos hacen el reporte, los líderes, manifiestan que están por saber qué sucedió con ese tema. Nosotros estamos pendientes de que nos hagan llegar toda la información a ese respecto. Pero quiero, pues, discrepar de una lógica de lo que expresa el gobernador. Veo las cosas de otro modo, ¿no? Él hoy reitera que no está dispuesto a contratar más deuda o pedir adelanto de participaciones como una solución fácil. Creo que el gobierno, una vez que no hubo ningún pago, la situación lo enfrentó al gobernador David Monreal a 3 salidas posibles. Las 3 implica deberle a alguien. Las 3 implica tener obligaciones financieras con algunas de las 3 siguientes instancias. O con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda, en caso de que se le adelanten participaciones. O sea, es decir, te lo adelantamos, pero luego vas a tener que pagarlo. Esa era una de las salidas. Ante la imposibilidad de tramitar a tiempo un aporte extraordinario no regularizable, en todo caso, vamos a un auxilio financiero que ya no le implicara descuento alguno. O sea, te vamos a dar esto desde la Secretaría de Hacienda y no debes nada, es un aporte extraordinario. Ese es un camino que supongo requiere trámites que todavía no se realizan. El asunto es que él rechaza el adelanto de participaciones, lo reitera hoy en el boletín oficial. Decide no deberle a la Secretaría de Hacienda. Decide también no recurrir a lo que le permite la ley de disciplina financiera, que es pedir préstamos cortos para salir del paso, para cumplir con lo inmediato. Esos son mecanismos pues, de emergencia, son operaciones de salvavidas y decidió no deberle a la banca privada, a los bancos. Bien, pero decide sí deberle a los maestros y a los jubilados y a trabajadores en activo, una parte. Eso es terrible.
Es decir, decidió quedarle a deber a la gente más vulnerable con esa decisión desde mi punto de vista. Porque es gente que de ahí come. Quien viva en colonias populares, yo tengo la honrosa vecindad con maestros que están en apuros, sabe muy bien que atenta contra su condición de vida, contra su sustento cotidiano. Es un castigo muy severo de verle una quincena a los profesores, a los jubilados y pensionados, a trabajadores en activo, en el caso del ISTESAC. Es decir, creo que de esas tres puertas se fue, desde mi punto de vista, por la más dañina, por la más antisocial de todas, la de deberle a la gente que no debió de ver, porque en la Secretaría de Hacienda nadie va a dejar de comer si le queda de ver, o si le queda de ver al SAT, o si le queda de ver al IMSS, o si le... Claro, no es recomendable tampoco estar incurriendo en esa política de adeudos, pero no tiene sentido que le hagamos eso de es decir, que creo que es la salida que socialmente no se puede justificar desde mi punto de vista. Y al rato, ¿qué pasa con los proveedores? Buena parte de los compromisos financieros de todo gobierno es con particulares que le prestan servicios o que le venden servicios o mercancías a los gobiernos. ¿Qué le venden? Pues bueno, le venden, digamos, le hacen obras, le venden papel para sus oficios, le venden computadoras. Sí, el gobierno tiene una dimensión de comprador con recursos públicos. A los proveedores los va a tratar igual que como trato a los que no les ha pagado su quincena, en aras de no buscar las soluciones fáciles. Bueno, hasta ahorita creo que se fue con, por la puerta más... Está sacrificando a los más débiles. Y los más débiles son aquellos a los que se decidió no pagarse. Por eso no comparto ese criterio, lo digo con toda puntualidad, con toda convicción. Y con todo respeto, pues yo creo que el ejercicio de coincidir y discrepar debe ser permanente. Eso es lo que corresponde a una sociedad madura. Pero sigo insistiendo que el problema salarial es un problema que tiene aristas distintas. Una de ellas, la retención de salarios es delito. Y creo que en ese sentido todavía faltan situaciones por dilucidar. Sigue el proceso, por cierto, siguen tomando presidencias municipales. Hoy también Zacatecas, también Fresnillo. No tengo reportes de Guadalupe. No sé si Guadalupe no está siendo tratada con la misma vara, pero no tenemos conocimiento de que en Guadalupe se haya realizado ese movimiento. Y otras. Sigue la protesta y el plantón instalado en la Plaza de Armas, pero sentimos que ya está repercutiendo en la vida administrativa de los municipios esta situación. Está trasladándose los efectos perturbadores de la vida administrativa y política a los municipios. Este es un problema serio y que también tiene su origen en que sigue sin nombrarse la mitad del gabinete. Entre ellos no hay titular de educación pública en el Estado. Es una falta. No hay secretario general, no hay sindicato, digo, no hay nombramientos de una lista de
cargos importantes. Entonces, por ejemplo, en Michoacán mañana toma posesión el nuevo gobernador, Ramírez Bedoya, y ahorita está la polémica en Michoacán sobre el perfil de la nueva titular de educación pública, que ya dio a conocer quién es su secretaria de educación. A unos les gustó, a otros no, pero él va a tomar posesión hasta mañana, ya está dando a conocer quiénes van a acompañarlos en el ejercicio. Mañana también toma posesión, ya yéndonos a la temática nacional, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y allí un panista sucede a otro panista en medio de crisis que uno no imaginara que está sucediendo en, pues Querétaro es un estado que ha prosperado mucho, la ciudad no se diga, además de que es muy hermosa la ciudad de Querétaro. El asunto es que están saliendo las cifras de gasto en el derroche de publicidad a través de dos grandes renglones, de dos instancias. Anda cerca de los 2.000 millones de pesos lo gastado en lucir. Es decir, en los estados, a diferencia de lo que ha sucedido en la federación, se sigue tirando mucho dinero a la basura, porque el dinero gastado en proyectar fotografías de los gobernantes, elogios de los gobernantes, aplausos a los gobernantes, es dinero tirado a la basura. La gente ya ni pela a la prensa que ya sabe cuando los columnistas lo nota quién está hablando porque ya llegaron a un arreglo, la orientación de cada medio, todo. Tenemos un público muy inteligente. Ya ese gasto es prácticamente inútil. Y vea a cualquier exgobernador cómo lo trata. ¿Qué le dejó haber gastado tanto dinero en la prensa? Nada. No le sirvió para nada. Absolutamente para nada. Claro, yo no soy partidario de suprimir los convenios con los medios porque ocasionaría graves daños a la planta laboral. Pero por otro lado, hace mucha falta invertir en medios, pero para bien, en campañas de orientación, en otro tipo, pues, de, eh, de medios. Y bueno, vamos a tener una entrevista, ya se está conectando el abogado Jorge Herrada, es un litigante ampliamente reconocido en el ejercicio de la profesión. Abogado Jorge Rada, muy buenas noches. Gracias por atender esta iniciativa de conversar, abogado. ¿Qué tal, licenciado Medina? Muchas gracias por sintonizarnos. Recientemente trasciende que trasciende que ha sido atraída por la Fiscalía General de la República una denuncia muy severa en contra de quien en Zacatecas representa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Es así el caso? ¿Nos puedes platicar de qué se trata? Sí, con mucho gusto, licenciado Medina. Mire, pues un grupo muy importante de constructores zacatecanos, de los cuales nosotros ya veníamos trabajando con ellos diversos temas relacionados con lo jurídico, obviamente, tenían la preocupación enorme de la situación tan lamentable que se estaba dando en la SCT respecto a los concursos de licitación de la obra pública. Ellos habían expuesto ante nosotros que ya tenían algunos años en los cuales la obra pública se estaba asignando de manera muy desleal al Estado, a empresas que provenían del Estado de Jalisco.
Pues nosotros, bajo el estudio que realizamos en cualquier asunto, les pedimos la documentación, aparte de acceder a las páginas oficiales de la Secretaría, y detectamos algunas irregularidades. Fue entonces cuando nosotros sugerimos que se presentara una denuncia penal en el ámbito federal y así se hizo. Se hizo por medio de una asociación civil que es Colegna, que su servidor tiene el honor de representar legalmente, que está conformada por diversos abogados del área de fiscalización, de transparencia, rendición de cuentas, del SAT, es decir, son abogados experimentados. Y se presentó la denuncia, se expuso ante los medios de comunicación, señalando que una de las irregularidades principales era los puntuajes. Las empresas están obligadas para licitar, están obligadas a obtener puntuajes en los concursos. Nosotros detectamos que las empresas zacatecanas, perdón, tenían puntuajes mayores a los de las empresas jaliscienses. Entonces, a partir de ahí ya era una irregularidad porque no se motivaba, ni se justificaba, ni se fundamentaba el por qué había decidido de esa manera la SCT entregarle la obra pública, los fallos a empresas jaliscienses cuando habían obtenido un porcentaje menor y aparte los costos, la calidad, incluso pudiera ser peor que las empresas zacatecanas. Otra de las irregularidades muy importantes es que después de que nosotros presentamos esta denuncia, la SCT emitió un comunicado señalando que el 80% de la obra pública que administraba la SCT, que administra la SCT aquí en Zacatecas, era entregada a empresas zacatecanas. Sin embargo, quiero comentarte, licenciado Luis, que Ajá. se hizo una jugarreta muy sui generis. Estas empresas jaliscienses fueron constituidas originariamente en el estado de Jalisco ante notario público e inscritas en el registro público. Pero para dar la apariencia de que eran empresas zacatecanas, cambiaban su domicilio fiscal. Todos sabemos que el domicilio fiscal única y exclusivamente es para detentar el pago de los impuestos para las obligaciones fiscales, pero eso no traduce o no significa o no tiene como resultado que las empresas sean originariamente de Zacatecas, sino que únicamente su domicilio fiscal está aquí en Zacatecas. Posteriormente a ello, después de todo el tema mediático que se hizo en los medios de comunicación, servidores públicos adscritos al órgano interno de control se constituyeron aquí en Zacatecas, hicieron una visita al centro de SCT y constataron estas irregularidades, nos invitaron a presentar la queja o la denuncia ante el órgano interno de control, lo cual así se hizo. Días después, la propia Fiscalía atrae la investigación a la Unidad Especializada de Combate a la Corrupción por detectar que los hechos que se denunciaban posiblemente pudieran constituir delitos previstos por el Código Penal Federal. Después de esta notificación que recibió tu servidor por conducto de Colegna vía electrónica, inmediatamente, momentos después, el servidor público titular de la SCT, del centro SCT, fue separado del cargo. Ese es el estado de cosas. Ahora, ¿ante qué instancia presentaron la denuncia inicial? Presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República, en la delegación aquí perteneciente al estado de Zacatecas. Sin embargo, hay una unidad especializada de combate a la corrupción. Dependiendo de los hechos que se presenten ante las autoridades fiscales, o ante la Fiscalía, obviamente, es donde se asignan a las áreas correspondientes. Es entonces cuando se emitió este acuerdo correspondiente a la unidad especializada de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo fue que se animaron los constructores? Porque lo he compartido con el público. Había un clamor
por eso en contra de la actuación del delegado de comunicaciones en Zacatecas, del funcionario implicado, el director. Bueno, Pero, sí, ajá, lo escucho, lo escucho. perdón, sí, pero los constructores se inhiben mucho, no, se quejan en privado de la corrupción, de todo lo que padecen. El gremio es víctima, pues, de una tradición de manipulación, de licitaciones, de transgresiones a la ley, etcétera, ¿no? Pero siempre hemos encontrado ese obstáculo, que no se atreven a denunciar abiertamente. ¿Qué pasó en esta ocasión? Sí, pues creo que no fue la excepción. El tema que fue expuesto ante nosotros fue presentado con mucha precaución por el temor de que si estando las condiciones de más del 80% de los fallos eran beneficiadas empresas zacatecanas y que si por alguna forma se dieran cuenta las autoridades de que fueron tales empresarios, ese era el temor, que fueran detectados, identificados y que fueran totalmente excluidos ahora más de los fallos, de los concursos, de las licitaciones que se dan ahí en la SCT. Nosotros obviamente hicimos un trabajo de concientización al detectar, al analizar la documentación, cuando vimos que sí era realidad estas irregularidades, pues obviamente el camino a seguir que nosotros podemos recomendar es la vía jurídica. Bajo esa perspectiva, pues ellos ya consideraron hacerlo, pero nosotros hicimos la recomendación como colectivo, porque pues también somos como una parte muy importante que debe velar por los intereses de los zacatecanos y que por eso mismo nos conformamos a hacerlo por medio de Colegna para que ellos no tuvieran ninguna repercusión. Pero sí Pero, existe el temor, sí existe ¿cómo le podemos llamar? El temor de denunciar. sí, No se represalia. acaba, sí, las represalias no se determina, pero creo que este ejercicio ciudadano que se hizo por parte de Colegna es muy importante y pues creemos que puede ser un ejemplo para que se siga haciendo más aún por todos los ciudadanos. Es decir, una de las modalidades, o quizá la más importante de modalidad de corrupción rutinaria en la que se generalizó en el país, tiene que ver con la obra pública, pero la obra pública de los tres niveles de gobierno, es decir, también los constructores se abstienen de denunciar a los ayuntamientos que manipulan la asignación de obras o también a los gobiernos estatales. En Zacatecas conocemos de carne y hueso a muchos constructores que siempre están muy descontentos por la falta de transparencia o por fallos escandalosamente fraudulentos, ¿verdad? Yo recuerdo un fallo en donde ganó el número 34 en una licitación, el que quedó en el lugar 34, no sé, se me quedó muy en la mente. ¿Crees que se está abriendo una posibilidad para animar al gremio de que ya asuma una actitud de cooperar con este proceso de eliminar la corrupción de la vida pública zacatecana? Pues creo que es importante este paradigma que se representa. Es importante, es un ejemplo para muchas personas, para muchos empresarios. Creo que no nada más está enfocado al tema de construcción, sino a muchos otros. Nosotros inclusive estamos combatiendo una licitación que se llevó a cabo en la Secretaría de Administración por la compra de uniformes y armamento de seguridad pública para los Ajá, municipios. Eh, ajá. y, y es totalmente lamentable que el propio Estado, ya sea en los tres niveles de gobierno, en el Estado, en la Federación o en los municipios, sea la misma autoridad la que viole la ley.
pudiéramos esperarlo, pudiéramos ser un poco abiertos a que los particulares, con el ánimo de trabajar, de conseguir el fallo, pudieran hacer este tipo de irregularidades, que sean más susceptibles a cometerlas. Pero el Estado, es por eso que esta coyuntura que vive el país del combate a la corrupción es muy importante. Y bajo los instrumentos que prevé el sistema jurídico mexicano, porque la corrupción no nada más es en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. Tenemos a la Secretaría de la Función Pública, tenemos a la Auditoría Superior de los Estados, de la Federación, tenemos a los órganos internos de control, a las contralorías municipales. Es decir, existen los instrumentos, existen los órganos, pero si no denunciamos, si no tenemos la cultura de no dejarnos, de combatir las ilegalidades, pues esto va a seguir permeando, señor licenciado Medina. Es decir, ya hay una instancia, los zacatecanos, los constructores, las víctimas de corrupción pública, tienen en ustedes una instancia, una puerta que tocar, ¿podemos decir eso? Sí, por supuesto. Yo intenté hacerlo por conducto del Comité de Participación Ciudadana, participé, tuve el honor de que la legislatura me nombrara en un puesto honorífico para seleccionar al Comité de Participación Ciudadana y se hizo, creo que fue una tarea muy, muy noble por parte de todos mis compañeros que estuvimos presentes en esas actividades, pero aún así, el Comité de Participación Ciudadana es totalmente invisible. Es totalmente invisible, no vemos ninguna acción por parte de ellos, avalan las irregularidades de los propios, del propio gobierno del Estado. Recordemos que, por ejemplo, para el comité de evaluación, el Estado tiene un comité de evaluación de los indicadores. Usted recordará que para otorgar el bono a los secretarios, directores y subsecretarios, el gobierno del Estado fijó una postura de haber cumplido las expectativas y todos los indicadores que se habían propuesto desde el Plan Estatal de Desarrollo. Pues dentro de ese comité forman parte los secretarios de Estado, pero también el Comité de Participación Ciudadana, el presidente. Y no vemos ningún que contravierta esos indicadores, esos resultados del gobierno, porque creo que ninguno de nosotros pudimos estar contentos con los resultados del gobierno, menos en seguridad pública, menos en aspectos de salud, que es muy importante para estos 2 años que acabamos de pasar. Entonces, si los comités de participación ciudadana no están haciendo este trabajo, pues tenemos una vía muy importante que es la participación ciudadana, pero desde el ámbito particular. Y yo de aquí hago la invitación a todas las personas que estén viviendo este tipo de irregularidades, a acercarse a nosotros, a acercarse a las autoridades también y denunciar. Pero creo que estamos haciendo una tarea importante en conjunto con todos mis compañeros que de manera muy loable lo están haciendo y esperemos que sigamos realizando esta tarea porque ya basta de tanta corrupción en el estado de Zacatecas, en la federación, como ocurrió con este asunto de la SCT, pero también en los municipios. Abogado Jorge Rada, yo ofrezco esta modesta tribuna a todos los esfuerzos por transparentar la corrupción pública en cualquier nivel de gobierno y de cualquier partido político, es decir, basta que haya sustento en la denuncia para nosotros poner nuestro granito de arena y en ese sentido, pues aquí estaremos siempre dispuestos a poner nuestro modesto granito de arena contribuyendo a la difusión de las denuncias ciudadanas y desde luego todos los casos que lleguen a tus manos, que impliquen interés público, como este es el caso, pues estaremos siempre dispuestos a cooperar. Gracias, licenciado Medina. Le voy a tomar la palabra, este colectivo le toma la palabra y estamos agradecidos de que nos haya brindado este espacio para exponer las irregularidades que sucedieron en la SCT y por ahí yo creo que en próximos, si usted nos lo permite, estaremos platicando con usted de otros asuntos que están muy importantes. Por ahí el tema de las cédulas profesionales que no obtuvieron
algunos titulares, secretarios de Estado. Es muy Ujú. importante y otros temas. Y se lo agradezco eternamente de este espacio que nos brindó. Gracias, abogado. Nos piden que dónde se te busca, que cómo dirigir, o sea, ya constructores están interesados en entrar en contacto, que dónde Sí, te gracias. ubiquen. Bueno, ahora con esta modalidad, esta nueva realidad, en redes sociales es lo más importante. Ahí encontrarán en redes sociales, en Facebook, la página de Colegna, Ujú. Colectivo Nacional Anticorrupción. Por ahí nos pueden contactar. También por otro ámbito, tenemos el despacho Padilla, Rada y Asociados. También tenemos otra página, otra empresa muy importante que se denomina Political Consulting. En cualquiera de estas redes, nosotros vamos a atender cualquier petición de esta naturaleza. Muchísimas gracias, abogado. Muy amable. Gracias a usted. Seguiremos en contacto. Hasta luego. Claro que sí. Un gusto. Hasta Hasta luego. luego. Pues ya tuvo usted aquí, es una denuncia muy fuerte, es una denuncia que ya produjo un resultado, La la destitución del destitución del director de la director de la Secretaría de Secretaría de Comunicaciones Comunicaciones. y Transportes en Zacatecas. Evidentemente que nosotros estamos muy convencidos de que no debe haber sesgos partidistas y yo creo que auxiliamos mucho al gobierno federal si nosotros participamos con fundamento, con serenidad en las denuncias ciudadanas. Creo que este es el caso que demuestra que la tarea es colectiva y una manera particularmente valiosa de ayudar la lucha que encabeza el presidente López Obrador es denunciando la corrupción en las propias filas del gobierno federal. O sea, recuerden ustedes que de los más de 1,5 millones de empleados públicos federales, la inmensa mayoría son gente que se integró desde hace sexenios a la administración pública, que los que llegan con López Obrador son muy poquitos. La mayor parte ya está basificada, ¿sí? Y en el pasado se incubaron muchas prácticas. No por algo, este director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya venía trabajando en esa dependencia desde mucho antes. No podemos prejuzgar, vamos a esperar cómo resulta todo esto, ¿verdad? Si invocamos la presunción de inocencia mientras no sea encontrado por una instancia facultada para ello como responsable de lo que se le acusa. Pero sí saludamos todo aquello que contribuya a ponerle un dique a la corrupción en Zacatecas. Estamos particularmente interesados porque sentimos que en ese terreno estamos más atrasados que en la mayor parte de los estados de este país. Y creo que hay que darle importancia a este tema, ¿verdad? A este tema. Por otro lado, mire, está modificándose mucho la cultura los, de los derechos de la mujer. Hoy se publica un comunicado suscrito por el diputado José Juan Mendoza Maldonado en cumplimiento pues de una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se lo leo literal. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió la recomendación 42-2021, a quien suscribe José Juan Mendoza Maldonado, diputado local en la 64ª legislatura del Estado de Zacatecas, por la cual expreso una disculpa pública a Anabel María Rivero Garza por los comentarios en los que la aludo en mi intervención del 15 de enero del 2019, en cumplimiento con la citada recomendación y lo establecido en los artículos 102, apartado B,
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Finalmente, refrendo mi deber de prevenir y erradicar todo tipo de agresión física, psicológica y verbal en contra de las mujeres, misma que no debe ser tolerada ni soportada en ningún ámbito, ni público ni privado. Es mi compromiso trabajar para garantizarles el acceso a una vida libre de violencia a través de su desarrollo y bienestar. Atentamente, diputado José Juan Mendoza Maldonado. Para darle contexto a esta nota, comparto con ustedes lo que sucedió el 15 de enero del 2019, si la memoria no me falla, cuando el diputado perredista José Juan Mendoza Maldonado efectivamente se refirió en términos de violencia verbal a una funcionaria de la propia legislatura, porque en ese momento la responsable de ella fungía como titular de la comunicación de la legislatura, era la jefa pues de comunicación de la legislatura. Eso es algo que pasa muy seguido con los responsables de comunicación. Las notas negativas que padecen los diputados en los medios de comunicación, cuando hay desinformación, hay inmadurez, siempre incuban resentimientos contra el responsable del área, como si fuera el responsable de que no se hable mal de los 30 diputados, imagínense. La Anabel, que por cierto es una experimentada comunicóloga zacatecana, Anabel tomó la decisión de separarse del cargo, pero interpuso una queja, reivindicando los derechos de las mujeres, ¿verdad? Contra la violencia política contra las mujeres. Ese tipo de denuncias tienen una función muy positiva porque están impactando culturalmente están modificándonos, y hoy tuvo este desenlace que, según expresa en redes la propia Anabel Rivero, hoy es insatisfactorio porque no cumple todos los requisitos, aunque no habla de reparación de daño, según lo manifiesta Anabel Rivero. Y también creo que hay que señalar algo. ¿Por qué se tarda tanto tiempo la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir una resolución que era de procedencia automática desde el momento de los hechos? Esa tardanza describe un estado de cosas también, porque ¿qué cree que hicieron los restantes 29 legisladores? Pues nada. ¿Qué hicieron los trabajadores de la legislatura? Se solidarizaron. Las mismas mujeres. Es decir, creo que, como lo registra ella, hubo escasa respuesta solidaria para su situación. Por otro lado, José Juan Mendoza, pues, seguramente pues tendrá una oportunidad para pues sintonizarnos con los tiempos actuales, ¿verdad? De cualquier manera, en fin, él está reparando su culpa y seguramente va a tomar los cursos a la que la resolución le obliga, pero estos son hitos, son progresos, son vías para avanzar. En otro orden de ideas, la disculpa del Estado Vaticano, emitida por el Papa Francisco, por los abusos cometidos por la Iglesia Católica a propósito del segundo centenario de nuestra independencia,
han sido motivo de reconocimiento de muchos, entre ellos su servidor, aquí lo expresé, pero se ha puesto furiosa la derecha española, desquiciada, fuera de toda proporción, y han procedido a insultar al Papa. El propio Vox, ese eh, partido político que gobierna Madrid y cuyo líder vino recientemente al Senado de la República, invitado por el coordinador de los panistas en el Senado, y que motivó una reacción de reprobación de parte del resto de los panistas, inclusive incluyendo algunos senadores, porque se trata de un político de la Edad Media, ¿verdad? Creo que hasta Franco se escandalizaría del primitivismo, pues, de esa derecha. Hoy se suma a esa descalificación José María Aznar, quien fuera el gobernante de España y que, vamos, se registra en la historia como uno de los más corruptos gobernantes que ha tenido España en los últimos tiempos, a principios de este siglo, y se mofa del presidente diciéndole, ironizando que Andrés es de los aztecas y Manuel es de los mayas, es decir, como, reivindicando el origen español del nombre de Andrés Manuel, del nombre compuesto. Creo que ignora, porque no conoce la biografía del presidente de la República, que Andrés Manuel, como lo puede saber quien conozca su biografía, él reivindica y con orgullo lo hace su antepasado español. Él es, sí, nieto de español. Es público eso, perfectamente ubicado. Pero esa manera quiere tapar el sol con un dedo. En primer lugar, España, a través del brazo civil y a través del brazo clerical, instaló castigos como quemar vivos seres humanos, instaló la tortura como método de interrogatorio, la salvaje tortura, creó cuarteles de sufrimiento humano en los mazmorras del Tribunal del Santo Oficio. Quemaba vivos a las personas, acusaciones que de brujería, que de esto, de lo. Torturaron salvajemente a José María Morelos y al cura Hidalgo. Es decir, ellos no creen que simplemente fueron juzgados, sentenciados a muerte y fusilados, no. Fueron objeto de tratos muy inhumanos. Es decir, inclusive hay una obra muy bella de Vicente Leñero, una obra de teatro que se llama El martirio de Morelos, que le recomiendo mucho para este tema, ¿no? Sí, torturaron, pero brutalmente al cura Hidalgo, brutalmente a todos los que caían en manos de los españoles en el movimiento de independencia. ¿Sí? Pero fueron 300 años de brutalidad. Aznar pretende que vinieron a civilizarnos porque nos trajeron los santos evangelios. Claro, creo que todos reivindicamos esa parte noble de la iglesia que aportó también grandes defensores de los oprimidos, empezando por Bartolomé de las Casas o por Fray Pedro de Gante, que dejó toda una escuela de artesanos, cantereros, por cierto, ¿no? O sea, tuvieron muchos humanistas, pero también tuvieron ese rostro cavernario por el cual se disculpa con mucha humildad y con mucha sabiduría el Papa Francisco. Pero hay una parte yo percibo muy acomplejada
de falsa superioridad en la España contemporánea. Esa es la que es hostil a los latinoamericanos, que padecen mucho racismo en el metro, en los restaurantes, en toda la gente que sabe en España cómo hostilizan al ecuatoriano, al mexicano, al peruano, al indio que va a vivir España. Es decir, ese racismo que es un signo de incivilidad y que hoy viene a exponer grotescamente José María Aznar. ¿Y qué cree? Muy aplaudido por ese sector tan rencoroso de medios de comunicación que todavía no superan el modus vivendi en que se desenvolvieron tantos y tantos y tantos años, donde para mantenerlos mansitos se les daba dinero. Porque esa es la historia real de un lado muy vergonzoso de la historia de medios de comunicación, contrastante también con otro lado que siempre hay que reivindicar de un periodismo muy profesional que existe, ¿verdad? Y que ha existido siempre, a veces en situaciones muy adversas. Y aún en esos mismos medios mercenarios hay periodistas con mucha ética, pero no han superado, es decir, lo que comúnmente llamamos chayote. Incuban mucha beligerancia con el ánimo de qué? Pues de amedrentar a los que todavía no practican esa política. ¿Y quiénes todavía no practican esa política? Los gobiernos de los estados y los presidentes municipales. No se atreven a poner en práctica la política federal, la de ya no estar pagando porque aplaudan o porque ataquen a los adversarios, sino nada más cumpliendo lo que dispone la fracción octava del artículo 134 de la Constitución, los contenidos mediáticos socialmente útiles, no aplausos, no adulación, no servilismo, no ataques rastreros en contra del que critica al gobierno en turno, sino campañas orientadoras, información verdaderamente valiosa para la sociedad. Pero esto es importante porque estamos en proceso de renovación de los poderes en 15 estados de la República y este tema es importante. Que sigan derrochando recursos para el ego de los gobernantes es una agresión a la que no podemos seguir dándole permiso social. Gracias por todo. Mañana vamos a estar aquí con usted hablando en vivo y en directo. Mientras pase una grata noche. Hasta mañana.